Conocía a una religión, más no tenía una relación. Todo el tiempo que yo estaba frustrada, queriendo saber y todo eso, Dios me estaba protegiendo de estas personas que en su momento me pudieran haber hecho daño. Antes de yo encontrarlo, pasaron muchas cosas que yo cuando ya lo encontré ya no necesitaba encontrarlo porque había encontrado otro mejor padre. Encontré un padre que me amaba desde antes de conocer todos estos padres. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Ahora tenemos un súper episodio que te va a encantar. Se llama Lo que mamá cayó, el ADN me lo reveló, con Angie Leiva. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Angie, además de estar guapísima, es casada, tiene 3 hijos. Ella y su esposo tienen un negocio familiar. ¿Cuántos años tienes de casada, Angie? Este año cumplimos 20 años de casada. 20 años de casada. Y como el título lo revela, lo que mamá cayó, el ADN lo reveló. Es que Angie creció sin saber quién era su papá. Así es. Y su mamá no se lo decía. Y hasta que llegaron los exámenes de ADN y todo cambió, ¿no? Así es. Y obviamente es reciente todo lo del exámenes de ADN, ancestro y todo eso, ¿no? Pero regresándonos un poquito, Angie, a ver, ¿cómo es eso que creciste sin saber quién era tu papá? O sea, ¿cómo? Bueno, nunca me ocultaron la parte de que la persona que me estaba criando no era mi papá, eso sí lo supe. O sea, tuve una infancia que tuve a diferentes personas en mi vida que fueron como mis papás. Figuras paternas. Figuras paternas, así es. A la edad de 4 años, mi mamá, por razones, nos manda a Colima. Yo nací en San Diego y con mis hermanos y nos manda a Colima a vivir con unos tíos. Y yo le digo, es su hermana Blanca y su esposo es Pepe. Y yo le decía mamá Blanca, papá Pepe. Y estuve con ellos hasta la edad de los 10, casi 11 años. Y en ese episodio regreso con mi mamá, que está con una pareja y se hace mi papi, le digo papi Chuy. Y él es otra figura paterna en mi vida. Ok. Entonces, pero tú a los 4 años, cuando te fuiste a Colima, no tenías papá. No. Okay. Entonces, hasta que llegaste con tu tío, él fue una figura paterna de tus 4 a tus 10 años. Y luego regresas con tu mamá, estaba casada, entonces él es tu papi Chuy. Mi papi Chuy. Ok. Y dentro de todo eso, obviamente a los 10 años sabes que no es tu papá biológico, ¿no? Entonces ya le habías preguntado a tu mamá o a tus tíos, ¿quién era tu papá? Sí, tenía muchas, a esa edad, como a los 11, 12 empecé a tener muchas dudas porque sabía que yo no tenía el apellido de mi hermana o de mi hermanito. Y entonces yo decía, bueno, ¿quién es mi papá? Así como que al principio pues fue un novio, fue una persona. El apellido incluso es curioso porque es interesante cómo funciona todo esto del pertenecer, del querer ser, ¿no? Yo quería ser de la familia de parte de lo que era mi hermana, ¿no? En su momento. Y yo tener un apellido que ni siquiera era de mi mamá o de la persona que me estaba criando me frustraba. ¿De quién era tu apellido que tenías? Reyes, era el apellido original, o sea, que mi mamá me puso era Reyes y fue de un novio que desafortunadamente mi mamá tiene su propio testimonio y ella está completamente abierta a decir esto. La vamos a tener que invitar. Sí, no me la juzguen, ella es otra persona, otra criatura. Pero mi mamá trabajando, ella trabajaba en un bar y en este bar se llamaba Malenas, creo, y ella era mesera y mi papá biológico en aquel entonces, tocaba el piano y tuvo una noche de pasión, pero él estaba casado. Una canita al aire. Sí. Y luego mi mamá, pues, tuvo otro novio en ese transcurso después de él. O sea, ella sale embarazada de mi papá y luego en ese momento tiene un novio que desafortunadamente la secuestró, pasaron otras cosas, estuvo mal, o sea, la marcó en su vida personal, pero también literalmente la marcó O sea, debe haber estado obsesionado con ella.
Obsesionada. Sí, digo, para que se la haya secuestrado embarazada con bebé y todo, pues, ok. Wow. Y mi mamá me puso su apellido. Entonces yo me acuerdo que cuando supe esa historia, y la supe ni por mi mamá, la supe por una tía que ella me contó cómo... Ahí en Colima. Bueno, no, mi tía vivía en San Diego, una tía en Ok. San Diego me platicó porque yo estaba así como con muchas dudas y me dijo, mi hija, es que tú eres muy resiliente desde chiquita, tú como que querías vivir porque tú, me acuerdo que tu mamá llegó, cuando llegó la policía, la ambulancia, tú ya ni siquiera lágrimas te salían, estabas llorando, pero estabas tan deshidratada, Wow. pero decían que tú querías vivir, o sea, ha sido un milagro desde el principio. Y yo así como que no entendía, pero en ese momento todavía lejos de como, era una niña, lejos de como entender a mi madre o empatizar, cosas que No, ella pues estaba pasando. ¿cómo vas a entender eso, no? No, o sea, y me entró una rabia al apellido, me lo quería arrancar. Yo me acuerdo que estando tan chica yo decía, I can't wait, no puedo esperar hasta yo casarme y ser, no me importa cuál apellido, el que sea, pero es el día siguiente yo me quito mi apellido y más porque, por decir, en Estados Unidos no tienes que hacer hyphen, te puedes nada más quedar con tu apellido, el apellido de tu pareja. Y yo me acuerdo estando muy chica diciendo eso, o sea, yo diciendo, yo voy a tener mi familia y me deshago de este apellido porque trae dolor, porque trae no es mi biológico, no es... Entonces traía mucho esto y también mucha cosa, con mi mamá traía pues resentimiento, no entendía muchas cosas en ese momento. Entonces te dice tu tía que estabas casi deshidratada, que estabas muriendo porque pues secuestraron a tu mamá y que estaba obsesionado con ella, que lo platicamos. Entonces tú de ahí vas y ahí te enteras que tú no eres Reyes. Sí. Entonces tú ahí vas y le preguntas a tu mamá que quién era tu papá y qué te dice tu mamá. Y mi mamá me empieza a decir que mi papá, me dice su nombre, pero un nombre así como Robert Glenn. O sea, el primer nombre y el middle name. Así es. y, y me dice que es músico. Y me dice que ella trabajaba en un restaurant bar, así donde tocaban música en vivo, y ella era mesera y vio a este hombre guapo. Y fue una noche de pasión. Una canita al aire. Así es. Entonces yo así como que más, así como que, pero no sabes sus más. Él era o sea, casado. Así es, era casado. Entonces, y mi mamá dijo que no es como que ella se impuso, nada, le hizo saber que estaba embarazada, pero dijo, pues yo estoy casado y bye, ¿no? Y yo así como, pero no sabes más, su fecha de nacimiento, o sea, dónde vive. Y era como muy vague, como muy, ¿cómo se dice? Muy vago, las cosas que me daba. Y yo pensaba, o sea, me frustraba porque decía, o sea, dame más, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sepas más? O sea, estuviste con este hombre. ¿Cómo es posible que te acostaste con él? Sí, por por no decir todo lo que le tenía y que le decía. Y ella insistía, decía, es que así fue, o sea, no sé mucho, o sea, y hasta como que la sentía como molesta, o como, no sé, como frustrada también a ella y yo me frustraba más, decía, o sea, pero yo soy la que quiero saber, o sea, yo necesito saber quién es mi papá. Y bueno, es ahí donde empieza como mi journey, perdón. Tu viaje. Mi viaje al querer saber y conocer quién es mi papá biológico. Por esa parte de no pertenecer, de no tener el apellido. ¿Entendiste muchas cosas? Bueno, en ese momento no era todavía una niña, te digo, tuve como diferentes fases en mi vida, niña, adolescente. Cuando supiste que no era Reyes, ¿qué edad tenías? Creo que entre 11, 12 años era la edad que más o menos supe que Reyes no era mi papá biológico, que era un novio que mi mamá tuvo. Que fue otro motivo que me dio muchísimo coraje, porque entonces dije, se me va a hacer imposible localizar a mi papá. O sea, no tengo su apellido y el saber el apellido de dónde venía. Claro. Pues sí, pues sin apellido, ¿cómo encuentras a alguien? O sea, Así pues es. no, es una aguja en un pajar. Así es. ¿Qué te dio cada papá? Pues cada papá me dejó algo, ¿no? Y mi papá Pepe, que fue el de la infancia, me enseñó cosas. Tu tío.
Sí, mi tío, que yo le digo papá Pepe, que es mi tío, el esposo de la hermana de mi mamá. Él me enseñó cómo a brochar las agujetas, andar en bicicleta, ser prudente, ser respetuosa, modales. Am, Como te digo, Colima es una provincia y hay maneras que funcionan, es ser de la manera que ellos son y las cosas que aprendí que fueron cosas que sí me han ayudado hasta el día de hoy. A la misma vez luego tuvo a mi papá Chuy, que él en su momento me dio un regalo que fue palabras, más bien, palabras de amor, palabras que ahora entiendo que venían de más arriba. Que eso alguien se lo puso y le hizo un download y él nada más fue un beso que habló porque... Sí, un instrumento de sí, Dios. así es, porque me dijo una vez que yo estaba muy triste y que yo me sentía no aceptada y rechazada por familiares, me dijo, ven para acá, ven, mija, ven. Y yo así como que dice, mira, mija, dice, yo no elegí quién es mi madre, quién es mi padre, quiénes son nuestros hijos, primos, hermanos, dice, me tocaron. Pero en tu caso no fue así, en tu caso yo te escogí, yo conocí a tu mamá contigo y yo me enamoré, me encanté de ti, tú eras una niña linda, um, un corazón muy lindo, muy con mucha alegría y yo elegí ser tu papá, dice, Wow. y me encanta, yo te elegí, o sea, quiero que tú sepas eso. Y en ese momento me dio así como que yo me sentí tan amada en ese momento y dije, wow, o sea, él me eligió, Sí. dije, ok. Y en esa etapa de mi vida yo necesitaba escuchar esas palabras. ¿Cuántos años tenías tú en esa etapa? Ay, eso fue en una etapa, yo quiero no sé, 8, 9, por ahí, Ok. en esa etapa de niña, Sí, 10, 11, 12, esos años fueron sí. como que él estuvo en mi vida. Y después viene a la vida lo que es mi stepdad, pero a él sí le digo Ever, mi stepdad Ever. Él me enseñó acerca de la escuela, la importancia de la educación, de ser alguien, De de prepararte. prepararte, de ser autosuficiente, independiente. Entonces, cada esos hombres en mi vida, en su momento, en diferentes fases, me dieron algo que yo en ese momento necesitaba. O sea, ahora que lo veo en este tiempo, o sea, no en ese momento no lo veía, pero ahora ya lo veo como que Dios de cierta manera siempre estuvo cuidándome y protegiéndome y poniendo estas personas en mi vida, dándome algo que era importante para mí en ese momento. Sí, son las cosas que Dios habla cuando sana el corazón. Es cuando Dios te dice, yo siempre he estado ahí, ¿no? O Así sea, es. siempre he estado ahí. Pero si pudiéramos, que estos hombres fueron muy buenos papás contigo. Sí. O sea, muy buenos hombres, la verdad, que te cuidaron, que te proveyeron, que te protegieron. Pero si tú podías ver la diferencia entre tú y tus hermanos, pudiéramos decir que la diferencia entre tú y ellos es que tú no pertenecías, ellos sí. Así es, 100%. Entonces, obviamente eso crea un vacío en tu interior que quieres ver de dónde vienes. Porque querías conocer a tu papá biológico, o sea, que no que seguiste con esta búsqueda, ¿no? Me entró primero curiosidad y después fue un hambre de querer saber de dónde vengo. O sea, eh, sabía que soy muy diferente a mis hermanos también a la misma vez. Yo soy una persona que me encanta bailar, cantar, me encanta la música, el arte. Mis hermanos dicen que soy obnoxious, no sé cómo se dice eso, pero así me... Ruidosa, como Sí. sí. Y yo así como que "Ay, bájate de ahí, no seas ridícula". Y yo, o sea, así como que no encajaba, o sea, no en Colima, no, cuando vine en San Diego, o sea, no era como mi mamá tampoco en otras cosas. ¿De dónde vengo? Sí, entonces todavía era como más una hambre de dónde vengo, quién es esta persona, tengo más hermanos. Por ejemplo, una pregunta, en todo eso tú dices no conocías a Dios y obviamente hubo, o sea, las cosas se ven de una perspectiva muy diferente cuando conoces a Dios. Entonces, o sea, cómo tú te casas conociendo a Dios o sin o sin conocer a Dios? No, conocía a una religión, más Ok. no tenía una relación con Íntima Dios. con Dios. No, Ok. así es. Entonces,
me casé por la iglesia, hice mi prematrimonial. Sí. Ok, pero aún así, cuando se supone que ya tienes una familia propia, ¿te cambiaste tu apellido? Inmediatamente, literal, era una de mis como, like, check marks que quería hacer, así como, o sea, yo lo decía desde niña, adolescente, en cuanto yo me case, no importa el apellido más feo que tenga mi pareja, me lo voy a poner. Sí. Por ejemplo, te casas, te pones el apellido de tu marido, ¿y eso te da sentido de pertenencia? Me hace sentir bien. Pero no se llena el... Pero sigue, así es. Así como que de repente como que ponía eso por abajo del mat, como dicen, o sea, como que lo guardaba. No, y lo digo porque hay mucha gente que cree que el matrimonio es como su redentor. O creen que el matrimonio va a ser su sanador. Sí. Ajá, que el matrimonio va a llenar todos los huecos, ¿verdad? De la vida, de la infancia. Entonces, por ejemplo, ahora tú te casas, o sea, como te casas bien chiquita, siempre estás bien enamoradísima, ¿no? Sí. Bien enamoradísima, te cambias el apellido y todo, y después del honeymoon, del blush de la recién casada, ok, ¿qué dices? Oh my God, sigue ahí. Así es. O sea, sigue ahí el querer saber querer saber de dónde vengo. O sea, así es. Entonces, luego, ¿qué sucede? Bueno, pues pasan muchos años. Yo sigo así como que al principio mi esposo me... ¿Cuánto es muchos años? Híjole, bueno, pues yo apenas, o sea... recién casada. Bueno, es que recién casada todavía no, o sea, Sí, todo ese tiempo yo quería saber todavía de mi papá. Eso es algo que yo se lo decía a mi esposo. Y él como que sabía esto. Y yo no sabía que él detrás él estaba como que haciendo sus propias investigaciones y como que quería darme ese regalo, como que siempre él decía, como que él dice, es que yo sabía que te hacía falta algo. O sea, yo entendía eso, ¿no? Pero... o sea, pasaron muchos años, te digo, porque apenas yo lo encontré a mi papá hace 2 años. Wow. O sea, este año... O sea, llevabas, ¿qué será? 18, 17 años de casada. Así es. Pero cuando... ajá. Antes de irme ahí, o sea, antes de yo encontrarlo, pasaron muchas cosas que yo cuando ya lo encontré ya no necesitaba encontrarlo. Sí. Porque había encontrado otro mejor padre. A ver, entonces cuéntanos de eso. Ok. Cuéntanos de ese padre que a final de cuentas pues es el que te da un sentido de pertenencia. Sí, bueno, pues mi esposo y yo nos casamos jóvenes, tenemos hijos jóvenes, y en realidad no tenemos como esa comunidad enorme que la gente tiene, tíos, tías, o sea, su familia de Sinaloa, mi familia de Colima, y en realidad nos teníamos él, yo, o sea, y los niños. Fueron unos momentos intensos, tenía un trabajo también muy intenso, pasamos por problemas también él y yo, así como conociéndonos, adaptándonos. Claro, como todo buen matrimonio. Sí. Y empiezo, mi mamá por mucho tiempo me invitaba a la iglesia y yo de repente así como que iba hacia aquí esporádicamente porque, como te digo, conocía una religiosidad. Lo que tenías que hacer. Sí, lo que tenía que hacer. Y aún así, o sea, cuando mi madre vino a los pies de Cristo, yo veía que cosas no cambiaban o cosas seguían o empeoraban o lo que sea. Entonces, yo así como que decía, bueno, pues eso no es como que no es para mí. Es cuando yo voy a una... creo que con Janet Ferrer, que fue que ella me invitó a un grupo de matrimonios. Okay. Primero fue así como que por parte de Janet nos ponen un grupo de matrimonios, una familia preciosa, que los atesoro, los quiero muchísimo. Y empezamos a ir, mi esposo y yo, para tener una mejor relación, ser mejores padres. Yo pensando que yo soy así como, me jactaba de que, pues es que yo soy tranquila, no hago, pero tenía un buen de rollos. Y en estas clases me regaló una vez, hubo la oportunidad de que hubiera un encuentro. En aquel entonces no sabía quién había regalado el encuentro porque la host del grupo de matrimonios dijo, oh, ahí hay un boleto extra. Después supe que ella, en realidad, ellos pusieron ese boleto extra tan lindos. Y tuve un encuentro con ese padre maravilloso. Wow. Dije, no voy a llorar. Encontré un padre que me amaba desde antes de conocer todos estos padres. Y tengo una
un versículo en Salmo 139, del 13 al 16, que me tocó el alma, el espíritu. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente compleja. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entrejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Híjole, esa vez que yo escuché este salmo tan maravilloso, así como estoy ahorita, dije, wow. O sea, desde antes, él te planeó. Él me planeó. Y en esos 3 días que estuve conociendo al Padre de Padres, me enamoré, me sentí súper amada, aceptada, recibida. Y me pude que darle las gracias porque él siempre me ha amado y siempre me ha protegido. Porque ahorita es en un resumen de mi vida, han pasado muchísimas cosas y sí pasé varias cosas y traumas, pero siempre pude ver su protección y su amor. Y cada cosa que también llegué a pasar, o sea, el para qué. Entonces conozco a este Padre maravilloso, perfecto, que siempre me ha amado, que dio a su Hijo unigénito para que yo pueda vivir eternamente. Al Espíritu Santo, que me da ese espíritu de verdad, de paz. Ay, no, es que yo antes escuchaba eso. Yo escuchaba muchas cosas y yo decía, ay, sí, o sea, qué gente, ¿cómo dice estas cosas? Así, sí, o sea, ay, que la paz que sobrepasa. Y sí, o sea, ¿cómo te lo tomas, no? Llegué a tener esa paz, que de verdad, o sea, no sé cómo explicarte. Bueno, yo sé que tú lo vas a saber, que dije, wow, like, this is a superpower, o sea, Dios mío. Y ese gozo ya estaba lleno, ya no necesitaba de cosas externas. O sea, claro que amo a mi esposo, mis hijos, y ellos siempre me han dado una gran satisfacción y me encanta, pero, o sea, saber que mi Padre Celestial me ama, que tengo a Jesús y que tengo al Espíritu, o sea, fue algo precioso. O sea, ahí conocí al verdadero Padre. Ahí conocí cómo debe ser un padre. Que el Padre te ama, que el Padre te abraza incondicionalmente, te perdona y te da oportunidades y siempre está ahí. Y aunque nos equivocamos, ahí está. Entonces empiezo a conocer más de Él y me empiezo a enamorar más de Él. Y te dijera, o sea, todo ha sido, o sea, todo va como en perfección, pero no, obviamente que hay cosas pues es que vivimos en un mundo imperfecto. Así es. Con seres imperfectos. Y es curioso porque es como que cuando más como que la gente te quiere decir cosas, pero ya no me hacían las cosas. O sea, no, era como, no sabías a dónde pertenecías. Pues. Sí, exactamente. Uno es vulnerable cuando no perteneces a ningún lado. Y es como, pues que la Biblia lo dice, ¿no? El que cimenta su vida sobre la roca, vienen las tormentas y te golpean, pero prevaleces. Sí. Entonces vienen las cosas y no es que a lo mejor no te hagan nada, pero lo que pasa es que prevaleces en tu lugar de pertenencia. Así es, me sentía tan pertenecida. Sólida, o sea, como sólida. Exactamente, cuando antes me sentía como que... No, o sea, sí, cualquier cosa te derrumbaba y como bandoleta. O sea, ya no... Te lo prometo que en ese tiempo yo ya no tenía la necesidad de buscar a mi papá biológico. O sea, literal. ¿Sí? En esos momentos yo ya, o sea, hice paz con eso. Yo digo, tengo el mejor padre. Que siempre me ha amado, que siempre ha estado ahí. Así es, que siempre me ha protegido y que me ha puesto personas maravillosas y otras personas para aprender. Y ahí, en ese momento es cuando yo ya así literalmente... Tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es, amén. Entonces, en esos momentos ya no
no hago nada por buscar, ya no estoy pensando en eso. A veces tías me querían hasta hablar de temas que yo, la verdad, yo ya las tenía guardados y así como que no, o sea, Sí. yo estoy tranquila. Entonces, cuando me voy a la parte donde, cuando lo encuentro, o sea, te digo, esa parte, o sea, sí, acaba de pasar. Sí, ya no lo necesitabas, estaba súper bien. Pero ¿cómo es que lo encuentras si ya no lo estabas buscando? Entonces, bueno, mi esposo hace 2 años, en 2023, en mi cumpleaños, me regala mis regalos y luego me llega también con una cajita así, y yo así, Ancestry, yo así como que, la oí esto, dice, bueno, dice, tú siempre has querido saber si tienes más hermanos, si hay más parientes, o sea, ya ni era tanto el toque del papá, así, a ver, o Sí, sea. como, sí. Y yo así como que, así, yo sé que es algo importante para ti, y yo así como que, órale, qué padre. Incluso él yo creo que se agüitó, ¿sabes? Porque me dijo, ay, pensé que iba a ser como que algo más. Más emocional. Ajá, y yo estaba así como que, no como X, pero órale, qué bueno. Incluso estaba en mi escritorio, estuvo sentado como por 2 meses, o sea, literalmente. Y luego lo guardaba y luego mi esposo, oye, ¿no lo vas a mandar? Le digo, sí, luego lo voy a hacer y luego la manera que lo tienes que hacer, yo soy una persona bien asquerosa hasta de mí misma y tienes que escupir y así, ¿no? Y yo así como que, ay, qué flojera. Bueno, finalmente lo hago porque me siento que mi esposo ahí me está presionando porque se va a agüitar que no estoy haciendo esto. Y te lo prometo que cuando lo mando, o sea, lo mandé como mandar así, como, no sé, un regreso a Amazon, así aquí, sin sentimiento ni nada, sin pensar, o sea, que iba a traer eso. En realidad, o sí lo dije, ay, bueno, ay, ¿qué pasa? A ver, let's do it. Y nunca me percaté, o sea, todo lo que iba a venir después. No le mencionaste. No, o sea, pero lo más mínimo. Haz de cuenta que Ancestry como te va avisando que ya recibió el specimen y luego que ya lo están procesando. Ya llevan las notificaciones y luego ya la última notificación que me llegó me dijo que hace como un link. Uh-huh. Y que tenía un gran, es por porcentajes, porque van de 1 al 2% y hasta el 40 o tanto por ciento. Entonces había una persona que se llamaba, igual que mi papá, Robert, pero era, pues no podía ser mi papá porque era más joven, 45 o 46 años. Y tiene, bueno, su nombre y me parece que me parece como half sibling. Entonces mi corazón en ese momento sí empezó así como que... Y yo estaba así, le hablé a mi esposo, le dije, gordo, ¿qué crees? Y así como que le digo gordo a mi esposo. Y ya le dije... Yo también le digo gordo al mío. y en Ancestry tienes la oportunidad de poner tus redes sociales, puedes poner para que te contacten, porque había visto que él no se había como metido otra vez a Ancestry en un tiempo. Entonces aparece ahí que está Instagram, Facebook y no sé qué otro más. Y le dije, gordo, hazme un favor, mándale un mensaje y dile que mi nombre es Angie, que he estado buscando a mi papá, que si él conoce, él tiene el mismo nombre. Para eso fuimos a lonchar y nos vamos a comer y mi esposo como, él es así, no se puede guardar las cosas, nada más me avienta las cosas así. Y a punto de comer la primera así, me dice, sí es tu hermano. Y yo así como que, a ver, ¿qué? ¿Cómo? Ya hablé con él. Y yo así como que... No, ya no podía ni comer. O sea, ya literalmente estaba así como que temblando y me dijo, ¿le podemos hablar ahorita? Y yo, espérame. ¿Cómo? ¿Pero estás seguro? Dice, sí. Dice, ya hablé con él y está esperando tu llamada. Le puedes hacer FaceTime si quieres. Yo estaba así como que... Estaba en shock porque pues dije, claro. Voy a conocer a mi hermano, estoy a punto de hablarle a un hermano. Y aparte dije, ¿y cómo me va a aceptar? O sea, había muchas cosas. Sí, ¿cómo va a saber de mí? Ajá. Sí. Porque yo siempre trato de ponerme al lado de otras personas. Sí, que a ti te salgan que tienes un hermano ahí, pues sí está. Estaría así como que, ¿verdad? No sé si cómo lo van a aceptar tan fácilmente, ¿no? A lo mejor para mí, por mi trasfondo es muy diferente, pero digo, cada persona. Para mi fortuna, para mi blessing, él me aceptó, o sea, inmediatamente él, hi, baby sister, que yo así como que, I've been looking for you all my life, y yo así como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y yo, o sea, estaba llorando, estaba literalmente en el restaurante, O sea, que estaba haciendo así, él es anglo, él es blanco, americano, mitad también. mitad. Okay.
Y se llama igual que mi papá. Bueno, pero no, Glenn es el segundo nombre. O sea, mi papá en realidad se llama Robert Glenn González. Ok. Entonces él es Robert González. Y me dice, yes, dice, tu papá se llama así. Y me empieza a decir cosas y ya yo le mandé la única. Yo tenía una foto de que yo pensaba que mi mamá me había echado mentiras porque como no sabía si en realidad era Robert, yo pensaba que era un hombre que había aventado nada más por ahí en el aire. Y me acuerdo que había una foto que yo tenía por ahí de un músico que me había dicho es que él es su papá, pero pues, no salía ni en face recognition. Mira, es interesante, como te digo, cómo Dios te cubre y te cuida, porque a mi esposo en las redes sociales nunca le salió y mi esposo lo buscó de varias maneras, así con Robert Glenn, varias cosas, puso la foto, lo que sea, no le salía. En cuanto sabemos quién es él, o sea, le sale por todos lados en las redes sociales, es interesante, pero eran los tiempos, okay, es otra cosa que voy a decir que a lo mejor la gente va a pensar que es un cliché, pero no lo es. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí. O sea, yo antes también era otra cosa chorreada que decía, o sea, Sí. o sea, no, o sea, de verdad ahora yo lo digo con una convicción, con una completa verdad en mi vida que los tiempos de Dios son perfectos. Yo ya no lo estaba buscando. No, yo estaba, mi vaso estaba lleno, que no necesitaba, o sea, llenarse con nada ni nadie más. Aparte, después de conocer, mi hermano me da un trasfondo de su vida, de mi papá. Y la persona, su esposa actual y a lo que se dedica, no hubiera sido una buena, o sea, Dios me estaba protegiendo. O sea, Melissa, no sé cómo decirte, todo el tiempo que yo estaba frustrada, queriendo saber y todo eso, Dios me estaba protegiendo de estas personas que en su momento me pudieran haber hecho daño. Yo no lo entendía, ¿verdad? En aquel entonces, ahora ya lo veo. Pero mi papá tuvo 2 matrimonios. Su primer matrimonio con sus dos hijos, que es los con los que yo ahorita platico y tengo una relación, estoy estableciendo una relación, se llama Andrea, la más grande, y mi hermano Robert. Y después él se volvió a casar con otra pareja, una persona que se dedica, ¿cómo le puedo decir? A leer cartas, a mandar. Una brujería. Brujería, exactamente. Wow. Y desafortunadamente esta persona incluso es una persona que he escuchado por parte de mis hermanos no ha sido buena con ellos porque una vez sacó a mi hermana con un cuchillo de su casa cuando ella tenía 14 años y mi papá no la defendió. Wow. Mi papá biológico no defendió a mi hermana. Entonces yo digo, en aquel entonces mi mamá, si me hubiese dejado con esto, porque mi mamá en aquel entonces no tenía la sabiduría ni la conciencia. No medía. Y yo la verdad me quedé en varios lugares, en diferentes lugares. Entonces pudiera haber sido que me hubiera dejado una vez y yo no sé qué hubiera pasado. Ajá. O sea, en lo físico y en lo espiritual, aparte. Y todo, claro. Y más porque en aquel entonces yo no estaba sólida, fuerte en mi fe, que ahora yo sé que, pues, God has me, en su preciosa sangre, y shields me, o sea, Él es más poderoso. Nos protege, claro. Y obviamente que en ese momento no lo tenía. Entonces, ahora que lo tengo, o sea, cuando me platican esto, no es como que yo me asusto, nada, más bien es puro darle gracias a Dios. Vuelves a ver la mano de Dios. Sí, es puro darle gracias a Dios por protegerme, por cuidarme, como literalmente, como sentía que me puso un bubble glass alrededor mío y que me permitió estar y me dijo, no, es que hija, esto no es el momento, o sea, no es el tiempo. Y la verdad que si no lo hubiera conocido, hubiera estado, como te digo, yo ya estaba bien. Ya estabas bien. Yo ya estaba bien. No, conocí al mejor padre, tengo al mejor padre, tenemos al mejor padre. Sí. Entonces, mis hermanos... yo no sabía de esto, tampoco de esta historia. Mi hermana, cuando empiezo a hablar con ella, me dice, es que yo cuando salió ella, te digo, con el cuchillo, dice que ella tenía 14 años y que mi abuelita tenía una foto mía. O sea, la mamá de mi papá tenía una foto que salió de esas veces que tienen, ya sabes, los álbumes así, sí. Y que sale volando una fotito chiquita por ahí. Y que le dice, ¿y ella quién es? Y que le dijo, shh, dice, déjate digo, dice, ella es tu hermanita.
dice, tu papá tuvo una hija y se llama Angie. Wow. Así es. Entonces, ella y mi hermano se hicieron la tarea de ellos buscarme. Incluso, por eso mi hermano, o sea, yo conecté con Ancestry. Y tú no tienes una idea cómo yo me sentía, o sea, Dios me siguió abrazando de amor a través de mis hermanos, porque yo, o sea, yo cuando me sentía rechazada, no deseada, que era una bastarda, que era esto, que el otro, que no pertenecía, otros hermanos me estaban buscando. Yo no lo podía entender que dos hermanos me estaban buscando y querían conocerme y querían saber de mí, de su baby sister, decían ellos. Y me sentí, seguía sintiendo el amor a través de Dios, que digo, ahí te va como like a cherry on top. La cherry. Sí, ¿verdad? Así como que... Las caricias de Dios. Sí, así es, así es. Y yo, wow, o sea, yo no puedo creer que estos hermanos tan lindos sabían de mí, me estaban buscando, tanto que por eso hicieron lo del Ancestry. Y que pasaron muchos años, porque él hizo lo de Ancestry hace mucho tiempo. Y que también no era el tiempo. O sea, como sigo diciendo, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, yo, cuando sucede esto, o sea, yo ya, mi corazón estaba tan lleno, tan agradecido, que ya esto fue como que literalmente... No lo necesitabas, pero Dios te lo dio. Así como es. tantas cosas que nos da Dios, ¿no? Así Como es. Padre. Nos da las cosas, también Dios nos da las cosas que no necesitamos. Así es. Y es más, muchas veces Él se espera que no las necesites. Sí, eso, así es. Porque es entonces cuando se pueden recibir como un regalo. Así es. Entonces, wow, entonces tú ya no los necesitabas y a final de cuentas tus hermanos han sido un regalo de Dios para ti. Así es, sí, los dos son, la verdad que son muy lindos, acaban de ir a la graduación de mi hija, los dos, o sea, vivir en ellos más lejos y yo me sentí tan, o sea, me siguen abrazando, compartimos fotos de niños, de adolescentes. ¿Y la relación con tu papá cómo es? Digo, con tu papá biológico, pero sé que tienes otros 3 papás. La relación es interesante, okay. Mi papá sigue siendo músico. Ok, wow. Él sigue, o sea, anda de bar en bar, o sea que ya con decir músico a su edad adulta, me acaba de invitar. Él cuando me habla es para invitarme a algún toquín que va a tener, que vaya a verlo. Y él me presentó en una de sus presentaciones, en una de sus cantadas. Es una relación, como te digo, interesante. Nos estamos conociendo. Claro. Nos hemos visto en ocasiones, platicado un poco. Sé por qué me gusta tantas cosas. Eso sí, la parte genética, o sea, me encanta la música. Casi y lo maravilloso que es Dios con los genéticos, ¿no? Sí, y déjate cuento una historia que es algo así como que es bien chistoso. Hablando de bares, una vez mi esposo y yo, bueno, nosotros cuando nos casamos al principio, nosotros nos las pasábamos en los tacos, siempre yendo a diferentes tacos. Y había un lugar de tacos en San Diego donde atrásito había un bar. Que mi mamá me contaba esta historia, que yo también decía, a lo mejor me cuentas esas historias porque nada más quiere Me decía, sí, cantaba una canción tu papá y una canción que no voy a cantar porque se rompe el micrófono, pero... yo escuché esa canción en el bar y te lo prometo, yo sentí algo sentí cuando escuché a esa persona cantar esa canción y esa misma canción. Y me le quedé diciendo a mi esposo, le dije, oye, gordo, le dije, esa canción, supuestamente dice mi mamá que mi papá se la tocaba a mi mamá. Imagínate que fuera mi papá. Yo se lo dije así, de verdad. Bueno, años después, ya después hablando con mi papá, pues mi papá cantaba ahí. Él era. No. Él era. Y yo así como que, no manches, o sea, no lo puedo creer. O sea, es interesante porque algo sentí. Sentí algo, no sé cómo explicarte en ese momento. Sí. Como, that would be funny que fuera, ¿tú sabes? Y luego la otra es, mi esposo y yo hemos vivido en esta área donde cuando Dios me dio también la bendición de conocer a mis abuelos, que todavía están, bueno, mi abuelo acaba de partir, pero me dio la oportunidad de conocer a los dos. Vivían a la cuadra de mi casa que yo he estado viviendo los últimos 16 años. No es cierto, a una cuadra. A una cuadra. Wow. A una cuadra. O sea que uno nunca sabe quién es tu vecino, ¿no? Literal. Y mis hijos, es interesante porque todos mis hijos me dijeron, se ven tan familiar, se ven como que los conocemos. Y bueno, hay como 2 tiendas cerquitas. Hay un 7-Eleven y hay otra tienda de abarrotes, donde yo también cuando los vi dije, es que como que siento que los he visto.
Y dije, what a small world. Qué mundo tan pequeño, Sí, wow. sí. Oye, Angie, una pregunta. Cuando Dios va sanando tu corazón y yo siempre digo, entre más sano uno esté, más uno ve la mano de Dios en la vida de uno. Sí. Y para atrás, ¿no? O sea, y para Sí. atrás, más ves la mano de Él. Ahora, y yo sé que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios las permite, porque tiene un propósito. Y, por ejemplo, puedes ver el propósito de tu genética. O sea, como Dios, ¿sí me explico? Sí. Como Dios, para que tú cumplas el propósito y cumplas el propósito. Y es porque el propósito es algo que se cumple para mí todos los días, no es una meta en el futuro, sino es algo que se vive. Sí. O sea, ¿qué de esa genética, de ese ADN, ¿sí me explico? Era el ingrediente que Dios necesitaba para tu vida, para tu propósito. Sí. ¿Lo puedes ver? Sí, absolutamente. O sea, definitivamente antes yo renegaba de ser tan diferente a mis hermanos o a primos o XY. Pero esa genética que Dios puso dentro de mí, que me hace única, me ha ayudado de verdad muchísimo, no nada más para ser una mejor esposa y madre, pero también empatizar con otras personas. Y puedo ver que Dios siempre ha tenido un propósito en mi vida. Y antes de tener la genética de ellos, tengo la genética de Dios, que es la perfecta genética. Pero él obviamente que él eligió a esos seres. Ingredientes. Así es, para hacerme la persona que soy. Y a través del ADN, conocer más de mi familia, más, tú sabes de dónde vengo, mis hermanos. O sea, definitivamente sí lo creo que hay un gran propósito. Wow. ¿Y dotes musicales de tus hijos? ¿Hay algún músico? Sí, mi hija toca el piano. Wow. Es precioso, lo toca, ahí lo escuchamos, incluso le tuvimos que agarrar, tiene su piano y luego tiene uno que tiene sus headphones en la noche porque le apasiona la música. Wow. Todos nosotros siempre hemos ido de karaoke. Te digo que aunque no me encanta, ahora le canto, me encanta. Sí, una cosa que también puedo entender acerca de la genética y cómo la primera genética de Dios y de mi padre combinadas, cuando empecé a conocer mucho a través de Dios por música, por alabanzas, por worship. Y donde más he quebrantado he estado es con la adoración. Wow. Es donde con la alabanza, con la música, sí. La música está como metida literalmente. Sí, literalmente. Y es algo de lo que más gozo. Wow. Sí, o sea, es algo que me encanta. Me encanta la música, me encanta todo lo que es el arte. Mi papá le dicen súper hippie y a mí siempre me han dicho eso, así como que soy bien, así como que bien relajada. Creo que tengo más de mi papá en la parte genética hablando que de mi mamá. Wow. Sí. Wow, cómo eso nos habla de que a lo mejor nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe lo que hace. Sí. Dios sí sabe lo que hace, sus diseños, y por mucho que a veces podemos, en su momento, a veces hay personas que pueden relagar hasta de su genética, ¿no? De dónde vienen sus progenitores. Oh, sí. Pero muchas veces no sabemos que hay ciertos ingredientes, ¿verdad? Que Dios necesita meterlos ahí, en tu sangre, y en tu y en tu temperamento, ¿verdad? Para cumplir su propósito. Así es. Es Su diseño. Así o sea, es su receta, Ajá, sí, me encanta. Es otra cosa que es otro dato que me da mucha risa. Cuando empezamos a conocernos, empieza él a decirme que, o sea, es un señor de casi 70, no, ya tiene 70 años. Él nada, hace tritones, hace pesas, o sea, es bien y yo no paro, Melissa, o sea, yo también, o sea, yo no sé parar, yo soy una persona muy activa,
me encanta el ejercitar, el comer bien. Él también, o sea, yo no entendía por qué él me enseña sus platos, las cosas que come y cosas que a mí me gustan. Es algo, es así como que, como te digo, que la parte de genética digo, wow, that's so crazy. es interesante. Y es otra persona, no para. Y yo te me decía, ¿por qué no puedo? Mis hermanos pueden relajarse, ellos pueden estar así como que, y yo estoy como que, ahorita estoy así como que parada aquí, pero siempre me estoy. Pues es que a lo mejor a ti Dios te va a poner a trabajar más. Sí, me tiene ahorita, te digo, muy ocupada con mis teens ahorita. Sí. Y es eso. Ay, Angie, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu mejor consejo a una persona que tú le puedes dar? A una persona que no sabe quién es su papá y a lo mejor está, o a lo mejor su papá no quiso conocerla, a lo mejor su papá no quiere saber nada de ella. ¿Tú cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar a una persona que tú sabes lo que es crecer, sin sentido de pertenencia, ¿no? Ay, híjole, yo sé que lo que voy a decir, porque ya me ven en el otro lado, decir, bueno, tú ya lo conoces, ¿no? Pero esto era antes de conocer a mi papá. Yo conocí al padre de padres. Uh-huh. Yo siento que eres sumamente amado por una persona, nuestro creador, o sea, antes del vientre, o sea, ya te tenía en mente lo que tú ibas a hacer. O sea, las personas que Dios utiliza a traer al mundo son vasos, ¿cómo se dice? Instrumentos que Dios utiliza, pero en realidad el propósito que uno trae es lo que ya Dios te puso desde antes de que tú vinieras. Entonces, o sea, empatizo mucho, puedo entender que puedes estar frustrado, que te pueda doler y que quieras pensar que esto te va a dar a lo mejor sentido, ¿no? Sentido, pero en realidad el que te da sentido es tu creador de verdad. Es Dios. Y que los tiempos de Dios definitivamente son perfectos. O sea, si no conociste o no has conocido a esa persona, de verdad te lo puedo decir que hay un propósito que a lo mejor no entiendes, y yo no lo entendía, no sabía que podría a lo mejor estar cayendo en riesgo, que otras cosas pudieran suceder, pero yo puedo entender que los tiempos de Dios son perfectos, y que Dios siempre te está cuidando, te está protegiendo de cosas que tú ni mismo te puedes considerar la magnitud. Sí. Hace poco escuché una amiga que me dijo, los sí de Dios me bendicen y los no de Dios me protegen. Amén. Así es que así nos quedamos. Muchísimas gracias, Angie, por esta historia tan conmovedora y tan bonita. Si te gustó este podcast, dale like, comparte y recuerda, todos hemos sido quebrados, pero nuestras piezas quebradas en las manos de Dios siempre son y lucen como unas obras maestras. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.